Firma estos papeles. Fírmalos ahora para que por fin podamos deshacernos de ti. Esas fueron las palabras que Emma escuchó en plena Nochebuena, con 6 meses de embarazo, parada en su propia sala. Vio a su esposo deslizarle los documentos del divorcio sobre la mesa, mientras la amante de él, también embarazada, sonreía desde el sofá. Pero había algo que nadie en esa habitación sabía. La mujer que estaban echando a la nieve como si fuera basura no era Emma Sullivan, la diseñadora gráfica que batallaba para llegar a fin de mes, que recortaba cupones y usaba el metro. Ella era Emma Blackwell, la única heredera de una fortuna de $4.200 millones. Y su padre, antes de morir, le había dejado algo oculto, algo que expondría cada mentira, cada traición y cada secreto que ellos creían que permanecería enterrado para siempre. ¿Qué pasa cuando la mujer a la que destruiste resulta ser la única persona que puede destruirte a ti? ¿Qué sucede cuando la suegra que te llamó cazafortunas descubre que eres la dueña de la casa en la que está parada? ¿Qué ocurre cuando la amante que te robó a tu esposo se entera de que su bebé es de alguien completamente diferente? Alguien que estaba sentado en esa misma habitación. Esta no es solo una historia de traición, es la historia de una mujer que lo perdió todo en Nochebuena y pasó el siguiente año convirtiéndose en alguien que sus enemigos jamás imaginaron. No llamó a su familia rica para que la salvara. No le rogó a su esposo que la aceptara de vuelta. Se salvó a sí misma. Y para cuando terminó, cada una de las personas que la lastimaron le suplicaba por una piedad que jamás recibirían. Quédate conmigo hasta el final, porque el giro de la venganza definitiva es algo que nunca verás venir. Suscríbete a este canal y mantengamos vivas juntas estas historias de fortaleza. Antes de comenzar, déjame decirte por qué esta historia es importante. Esto no es solo entretenimiento, es una guía de supervivencia disfrazada de drama. Cada mujer que alguna vez ha sido subestimada, traicionada o desechada, se verá reflejada en el viaje de Emma. Y cada lección que ella aprende sobre la fuerza, sobre el amor propio, sobre negarse a mendigar amor de personas que te ven como un objeto, son lecciones que podrían cambiarte la vida. Si alguna vez te quedaste demasiado tiempo con alguien que no te merecía, si alguna vez te hiciste pequeña para que otro pudiera sentirse grande, si alguna vez te preguntaste si eras suficiente, esta historia es para ti. Ahora, empecemos. La nieve caía densa y pesada sobre Manhattan, en la víspera de Navidad, cubriendo la ciudad con una capa de un blanco impecable, que hacía que todo pareciera una postal. Dentro de la casa de la familia Mitchell, en el Upper East Side. Emma Sullivan. Mitchell estaba de puntitas, estirando su 1,60 m de estatura, para colgar un adorno de ángel de cristal en la rama más alta que podía alcanzar. Su vientre de 6 meses de embarazo hacía la tarea incómoda y un poco peligrosa. Se tambaleó, agarrándose de la escalera con una mano, mientras con la otra colocaba con cuidado el delicado adorno que había sido de su madre. Ese ángel había colgado de cada árbol de Navidad en la infancia de Emma, una pequeña pieza de su pasado que llevaba consigo a su presente. Emma dio un paso atrás para admirar su trabajo. El abeto de casi 4 metros de altura brillaba con cientos de diminutas luces blancas, espumillón plateado y adornos que había coleccionado durante sus 3 años de matrimonio. Cada uno guardaba un recuerdo. La pequeña torre Eiffel de su luna de miel en París, el corazón de cerámica que Ryan le había regalado en su primer aniversario, el pequeño zapatito de bebé que compró el día que descubrió que estaba embarazada. Puso una mano sobre su vientre abultado y sonrió. En 3 meses, estaría cargando a su hija. Ella y Ryan habían elegido el nombre juntos, Grace Elizabeth Mitchell. Un nombre que evocaba elegancia y fuerza, cualidades que Emma esperaba que su hija tuviera. La casa olía a pavo rostizado y canela. Emma había pasado el día entero preparando la cena de esa noche. Se había levantado a las 5 de la mañana para empezar con el pavo. Había pelado papas hasta que le dolieron los dedos y había horneado el pastel de manzana de su abuela desde cero,
usando la tarjeta con la receta que ya estaba amarilla por el tiempo. Todo tenía que ser perfecto. Era su tercera Navidad como pareja casada, y Emma quería demostrarle a Patricia, su suegra, que ella pertenecía a esa familia. No era que Patricia la hubiera hecho sentir bienvenida alguna vez. Desde el momento en que Ryan le presentó a Emma, a su madre hacía 3 años, Patricia Mitchell había dejado muy clara su desaprobación. Nunca decía nada directamente ofensivo, por supuesto. Patricia era demasiado refinada para eso. En cambio, se comunicaba levantando las cejas, con cumplidos que eran en realidad insultos, y con la forma en que miraba los vestidos de segunda mano y los muebles usados de Emma, como si llevaran alguna enfermedad contagiosa. Emma había intentado de todo para ganarse a Patricia. Había tomado clases de cocina para preparar los platillos elaborados que Patricia prefería. Había leído libros sobre vinos para poder hablar de cosechas en las cenas. E incluso había empezado a hacer voluntariado en el hospital infantil donde Patricia formaba parte de la junta directiva, esperando que el trabajo de caridad compartido pudiera construir un puente entre ellas. Nada funcionó. Patricia seguía siendo fría, distante y perpetuamente decepcionada. Pero esta noche sería diferente. Emma había preparado los platillos favoritos de Patricia. Había puesto la mesa con la vajilla fina, esa que Patricia les había regalado en su boda, y luego había criticado a Emma por no usarla lo suficiente. Incluso se había comprado un nuevo vestido de maternidad, de un terciopelo verde oscuro, que combinaba con sus ojos y que costó más de lo que Emma solía gastar en ropa en todo un mes. Esta noche, Emma estaba decidida a ganarse por fin la aprobación de su suegra. Escuchó la puerta principal abrirse y se giró hacia el vestíbulo con una sonrisa de bienvenida ya formándose en sus labios. Ryan había dicho que llegaría a las 6, y ya eran las 6:15. Había empezado a preocuparse, pero ahora el alivio la inundó. Sin embargo, Ryan no venía solo. Patricia Mitchell entró primero a la sala, moviéndose con la gracia ensayada de una mujer que había pasado toda su vida siendo observada y admirada. Llevaba un vestido largo color borgoña que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Emma en el hospital. Diamantes brillaban en su cuello y muñeca, atrapando la luz del árbol de Navidad y lanzando pequeños arcoíris por las paredes. Detrás de Patricia venía Gregory Mitchell, el padre de Ryan. Gregory era un hombre pequeño que parecía encogerse cada año un poco más, como si intentara desaparecer. Llevaba un traje caro que le quedaba holgado, y sus ojos se movían por la habitación sin detenerse en nada en particular. Había perdido su trabajo como consultor hacía 3 meses, y el fracaso parecía haberlo vaciado por dentro. Luego entró Ryan. El esposo de Emma durante 3 años entró a su propia sala con una expresión que ella nunca antes había visto. Tenía la mandíbula tensa, sus ojos azules eran fríos y distantes, y sus hombros estaban rígidos por la tensión. No la miró. No sonrió. No le deseó una feliz Navidad. Y detrás de Ryan, caminaba Jessica Blake. Emma sintió cómo la sonrisa se le congelaba en el rostro. Jessica era la gerente de la oficina de Ryan en su firma de arquitectos, una mujer de 29 años con pómulos afilados, cabello rubio como la miel, y ese tipo de belleza calculada que proviene de salones caros, y una atención meticulosa. Emma la había visto 2 veces en eventos de la empresa. En ambas ocasiones, había notado la forma en que Jessica miraba a Ryan cuando creía que nadie la veía. En ambas ocasiones, había notado cómo la mano de Ryan se detenía en la espalda baja de Jessica un instante más de lo necesario. En ambas ocasiones, Emma se había dicho a sí misma que estaba imaginando cosas. Se había dicho que los celos no eran buenos y que necesitaba confiar en su esposo. Se había dicho que Ryan la amaba, que la había elegido a ella, que los votos que habían intercambiado significaban algo. Pero no estaba imaginando el vestido de diseñador que Jessica llevaba esa noche. Un modelo negro y ajustado que debió costar miles de dólares. No estaba imaginando la forma en que la mano de Jessica descansaba posesivamente en el brazo de Ryan mientras entraban juntos por la puerta.
Y definitivamente no estaba imaginando el vientre visiblemente embarazado de Jessica, que se tensaba contra la tela de seda de su vestido. El adorno del ángel de cristal se deslizó de los dedos de Emma, que de repente se quedaron sin fuerza. Cayó en lo que pareció ser cámara lenta, dando vueltas por el aire hasta hacerse añicos contra el piso de madera en una explosión de fragmentos brillantes. Nadie se movió para ayudarla a limpiar. Nadie siquiera reaccionó al sonido. Patricia se acomodó en el sofá de cuero y cruzó los tobillos con la elegancia de una mujer que había pasado décadas perfeccionando cada gesto. Alisó su vestido color borgoña sobre sus rodillas y miró a Emma con una expresión de satisfacción apenas disimulada. Gregory se retiró al sillón de la esquina con la mirada fija en el suelo. No había mirado a Emma ni una sola vez desde que entró en la habitación. Ryan guió a Jessica para que se sentara junto a su madre en el sofá, y luego se volvió para enfrentar a su esposa. Su expresión no contenía amor, ni calidez, ni rastro del hombre que le había propuesto matrimonio bajo las estrellas en Central Park hacía 2 años. El hombre que había llorado cuando ella le dijo que estaba embarazada. El hombre que le había prometido un para siempre. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien cuyos ojos solo reflejaban un cálculo frío y desprecio. Ryan fue el primero en hablar. Su voz sonaba indiferente y profesional, como si se estuviera dirigiendo a un colega del trabajo y no a la mujer que llevaba a su hijo en el vientre. Dijo que quería que esto fuera rápido. Dijo que no tenía sentido alargar las cosas. Dijo que todos eran adultos y podían manejar la situación como gente civilizada. Ryan metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre de papel manila. Caminó hacia la mesa del comedor, esa que Emma había pasado 1 hora arreglando con la vajilla fina de Patricia, y deslizó el sobre la superficie pulida hacia ella. Emma miró el sobre como si fuera una serpiente enroscada. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Sus manos se habían vuelto resbaladizas por el sudor. En algún lugar de su mente, se dio cuenta de que su teléfono estaba vibrando en el bolsillo de su suéter, pero no podía apartar la vista de ese sobre. Sus manos temblaban mientras lo alcanzaba. El papel se sentía pesado, cargado de un significado que aún no entendía, pero que ya temía. Levantó la solapa con unos dedos que no parecían suyos. Sacó la pila de papeles que había dentro. Las palabras en la parte superior de la primera página bailaron ante sus ojos. Petición de disolución de matrimonio. Papeles de divorcio. Su esposo le había traído los papeles del divorcio en plena Nochebuena. Las rodillas de Emma flaquearon. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. Los documentos en su mano crujían con su temblor. Su visión se nubló con lágrimas que se negó a dejar caer. Miró a Ryan, buscando en su rostro cualquier señal de duda, cualquier destello de vacilación, cualquier rastro del amor en el que había creído tan ciegamente. No encontró nada. Patricia fue la siguiente en hablar. Su voz era dulce como la miel y absolutamente venenosa, goteando una satisfacción que no se molestó en ocultar. Patricia dijo que finalmente podían dejar de fingir. Dijo que finalmente podían terminar con esa ridícula farsa de aceptar casos de caridad en su familia. Patricia sonrió, mostrando unos dientes perfectamente blancos, que parecían los de un depredador bajo las luces del árbol de Navidad. Emma preguntó a qué se refería Patricia con casos de caridad. Su voz apenas salió por encima de un susurro, débil, aguda y para nada parecida a la suya. Patricia se rió. No fue un sonido amable. Fue la risa de un gato jugando con el ratón que ya había atrapado. Patricia llamó a Emma una cazafortunas. Dijo que Emma había estado desangrando a Ryan desde el día en que se conocieron. Dijo que todos podían verlo excepto el propio Ryan. Que había estado demasiado ciego por los trucos baratos que Emma había usado para seducirlo. Pero ahora, dijo Patricia, sus ojos finalmente estaban abiertos. Las palabras golpearon a Emma como si fueran golpes físicos.
Había pasado 3 años tratando de demostrarle su valía a esta mujer. 3 años de cenas perfectas, trabajo voluntario y morderse la lengua. Cuando Patricia hacía comentarios sarcásticos sobre sus orígenes, y esto era lo que Patricia realmente pensaba de ella. Esto era lo que siempre había pensado. Emma se volvió hacia Ryan. Buscó en su rostro una vez más al hombre con el que se había casado. El hombre que le había dicho que era la mujer más hermosa que había visto en su vida. El hombre que la había abrazado durante el funeral de su padre. Y le había prometido que nunca más tendría que enfrentarse a nada sola. Le pidió a Ryan que le dijera que esto no estaba pasando. Le pidió que le dijera que era una especie de broma terrible. La expresión de Ryan no cambió. Dijo que lo sentía, pero su voz no transmitía ninguna disculpa. Dijo que las cosas habían cambiado. Dijo que se había dado cuenta de que había cometido un error al casarse con Emma. Dijo que ella no entendía su mundo, sus ambiciones, sus necesidades. Dijo que ella lo estaba frenando para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Ryan hizo un gesto hacia Jessica, que estaba sentada en el sofá con una mano apoyada en su vientre embarazado. Dijo que Jessica sí lo entendía, que Jessica lo apoyaba, que Jessica era la compañera que necesitaba, no alguien que contaba cada centavo, compraba en tiendas de segunda mano y lo hacía sentir culpable por querer cosas bonitas. Emma presionó su mano contra su propio vientre embarazado. Podía sentir a su hija moviéndose dentro de ella, un suave aleteo que normalmente le resultaba reconfortante. Ahora se sentía como un recordatorio de todo lo que estaba a punto de perder. Le preguntó a Ryan por su bebé. Le preguntó si acaso le importaba su hija. Jessica habló por primera vez. Su voz era empalagosamente dulce y absolutamente venenosa, una combinación perfecta para el tono de Patricia. Jessica dijo que ella también estaba embarazada, por si Emma no se había dado cuenta. Jessica se acarició el vientre con una sonrisa de propietaria. Jessica dijo que su bebé llevaría el apellido Mitchell. Jessica dijo que su bebé heredaría todo lo que importaba. Jessica miró directamente a Emma con un frío triunfo en sus ojos. Jessica dijo que el bebé de Emma no llevaría nada. La habitación dio vueltas alrededor de Emma. Las luces del árbol de Navidad se convirtieron en borrosas serpentinas de color. El olor del pavo asado, que una hora antes le había parecido tan acogedor, ahora le revolvía el estómago con náuseas. Patricia se levantó y caminó hacia Emma. Su caro perfume la precedía como una nube tóxica. Se detuvo a solo unos centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Emma pudiera ver la cruel satisfacción en cada línea de su rostro. Patricia le dijo a Emma que firmara los papeles. Patricia dijo que Emma debería hacerle esto más fácil a todos, incluyéndose a ella misma. Patricia dijo que Emma debería tomar lo que Ryan le ofreciera y desaparecer de vuelta al agujero del que se había arrastrado. Patricia se inclinó aún más. Su voz bajó a un siseo que solo Emma pudo oír. Patricia dijo que Emma debería haber sabido que esto iba a pasar. Patricia dijo que las mujeres como Emma siempre terminan solas. Patricia dijo que Emma no era nada especial, nada memorable, nada que valiera la pena conservar. Patricia dijo que Emma había sido un pasatiempo, una esposa de práctica, una diversión temporal hasta que llegara alguien mejor. Patricia dio un paso atrás y sonrió amablemente, como si acabara de hablar del clima. Emma bajó la vista hacia los papeles del divorcio. Miró la pluma que estaba junto a ellos sobre la mesa. Miró los 4 rostros que la observaban con diversos grados de hostilidad, desprecio e indiferencia. Pensó en luchar. Pensó en gritar, en arrojarle los papeles a Ryan en la cara, en exigir explicaciones, disculpas y justicia. Pensó en llamar a un abogado, en llamar a la policía, en llamar a cualquiera que pudiera ayudarla. Pero, ¿de qué serviría? Estas personas ya habían tomado su decisión. Probablemente la habían tomado hacía meses. Habían estado planeando esta emboscada mientras Emma cocinaba sus comidas,
Limpiaba su casa y llevaba en su vientre lo que ella creía que era un hijo deseado. Esto era solo la ejecución de una sentencia que se había dictado mucho antes de esta noche. La voz de su padre resonó en su memoria. Harold Blackwell le había dicho esas palabras pocas semanas antes de morir, sentado en el jardín de su finca de Connecticut, mientras las hojas de otoño caían a su alrededor. Harold había dicho que a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma. Había dicho que las personas que importan seguirán ahí después de que las llamas se apaguen. Había dicho que tocar fondo no es un destino, es un cimiento. Emma no había entendido lo que quería decir en ese momento. Había pensado que estaba siendo filosófico, ofreciendo el tipo de sabiduría vaga que los hombres mayores a menudo comparten con sus hijos. Ahora lo entendía perfectamente. Emma tomó la pluma. Su mano temblaba mientras la acercaba a la primera línea de la firma. Podía oír la brusca inhalación de Patricia, sentir los ojos de Ryan clavados en su nuca, percibir la sonrisa triunfante de Jessica incluso sin levantar la vista. Firmó cada página metódicamente. El sonido del rasguño de la tinta sobre el papel fue el único ruido en la silenciosa habitación. Cuando llegó a la última página, se detuvo solo un momento. Luego, la firmó también. Emma dejó la pluma y se levantó lentamente, sus manos apoyando la parte baja de su espalda. Su espalda estaba recta, su barbilla en alto. Si esperaban que se derrumbara, que suplicara, que se arrastrara pidiendo piedad, se iban a llevar una decepción. La sonrisa de Patricia se ensanchó hasta convertirse en algo parecido a la felicidad genuina. Le dijo a Emma que se alegraba de que, por una vez, pudiera ser razonable. Le dijo a Emma que dejara sus llaves sobre la mesa y se fuera. Patricia miró su reloj incrustado de diamantes. Dijo que tenían reservaciones para cenar a las 8, y Emma los estaba retrasando. Emma metió la mano en el bolsillo de su suéter y colocó las llaves de la casa junto a los papeles de divorcio firmados. Caminó hasta el armario y recogió su abrigo, su bolso y la pequeña maleta que mantenía empacada para las visitas al hospital desde que su embarazo había avanzado. No miró hacia atrás al abrir la puerta principal. No les dio la satisfacción de verla llorar. El viento de diciembre la golpeó como un puñetazo. La nieve caía espesa y rápida ahora, acumulándose ya en la acera, los escalones y la barandilla de hierro forjado. Su aliento formaba nubes en el aire gélido. Su delgado abrigo, elegido más por estilo que por calidez, ofrecía poca protección contra el frío. No tenía coche. Jan había vendido su Toyota hacía 2 meses, alegando que necesitaban consolidar gastos, mientras su firma de arquitectura pasaba por dificultades. Ella había estado de acuerdo porque confiaba en él, porque creía que el matrimonio significaba sacrificio, porque pensaba que estaban construyendo algo juntos. No tenía dinero. Sus cuentas bancarias eran conjuntas y tenía el presentimiento de que Ryan ya las había vaciado. Los Mitchell habían estado planeando esto durante un tiempo. Se habrían preparado. No tenía carga en el teléfono, su batería se había estado agotando todo el día, y había estado tan concentrada en preparar la cena de esa noche que se había olvidado de conectarlo. Le quedaba quizás un 5%, suficiente para 1 o 2 llamadas si tenía suerte. Emma estaba de pie en los escalones de la casa, con una sola maleta en la mano y un bebé en el vientre, viendo caer la nieve en Nochebuena en Manhattan. Tenía 32 años, 6 meses de embarazo, y estaba completamente sola. Lo que nadie en esa habitación sabía, lo que la propia Emma había mantenido oculto durante 3 años, era que ella no era Emma Sullivan, la diseñadora gráfica independiente que usaba cupones y viajaba en metro al trabajo. Ella no era la chica pobre que venía de la nada. Ella había llegado a la vida de Ryan Mitchell por pura casualidad. Se llamaba Emma Blackwell, la única hija de Harold Blackwell, heredera de Industrias Blackwell, una fortuna de $4.200 millones. Pero todo ese dinero no le servía de nada en este momento. Su padre había fallecido hacía 8 meses y su herencia seguía enredada en trámites legales. Emma no había reclamado nada. Ni siquiera había visitado al abogado de su padre desde el funeral. Estaba demasiado hundida en el dolor, demasiado ocupada con su nueva vida
y demasiado decidida a demostrar que podía valerse por sí misma. La herencia no significaba nada si no podía usarla. Esos miles de millones en las cuentas de su padre bien podrían estar en la luna, porque de nada le servían esta noche. Emma empezó a caminar sin rumbo fijo. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse quieta. No podía morirse de frío en la entrada de la casa donde su matrimonio acababa de terminar. La nieve seguía cayendo y la ciudad se extendía ante ella, enorme, fría e indiferente a su sufrimiento. «Feliz Navidad, Emma», pensó con amargura. Sí, claro. Feliz Navidad. Emma caminó durante 2 horas por las calles vacías de Manhattan. La nieve le empapó el abrigo delgado y le entumeció los dedos. Sus zapatos bajos, que había elegido para combinar con su vestido de terciopelo verde, no estaban hechos para el invierno. No le daban agarre, ni la abrigaban, ni la protegían del clima. Después de caminar 10 cuadras, sus pies pasaron de estar fríos a doloridos, y finalmente, a no sentirlos. Cada pocas cuadras se detenía para recuperar el aliento y poner una mano sobre su vientre. Su hija seguía moviéndose, seguía pateando, seguía viva a pesar de todo. Ese pequeño movimiento era lo único que evitaba que Emma se derrumbara por completo. Intentó llamar a Maggie 7 veces. Margaret Reynolds, su mejor amiga desde la universidad, era la única persona que se le ocurrió que podría ayudarla. Pero cada llamada se iba directo al buzón de voz. Maggie estaba de vacaciones en Florida, pasando la Navidad con sus padres cerca de Tampa. No vería los mensajes de Emma hasta la mañana siguiente, como muy pronto, y para entonces, Emma podría haber muerto congelada en estas calles implacables. La temperatura seguía bajando a medida que avanzaba la noche. Emma ya no sentía ni las manos ni los pies. El viento helado le lastimaba las mejillas. Su panza de embarazada se sentía pesada e incómoda, haciéndola perder el equilibrio en las banquetas resbaladizas. Estuvo a punto de caerse 2 veces. La segunda vez, se agarró de un poste de luz para no caer y se quedó allí un largo rato, respirando con dificultad, conteniendo las lágrimas. No podía seguir, no iba a sobrevivir a esto. Iba a morir aquí, sola y abandonada, y su bebé moriría con ella. ¡No! Sacudió la cabeza con fuerza, esparciendo copos de nieve de su cabello. No iba a morir. No iba a dejar que ellos ganaran. Si Patricia Mitchell pensaba que podía echarla a la calle y olvidarse de ella, se llevaría una gran decepción. Emma reanudó la marcha, un pie delante del otro, dirigiéndose vagamente hacia el sur. No tenía un destino en mente. Solo necesitaba seguir moviéndose para que la sangre circulara, para mantenerse viva hasta que pudiera pensar qué hacer. Cerca de las 11 de la noche se encontró frente a un edificio estrecho en el Lower East Side. Un letrero pintado a mano sobre la puerta decía «Casa Esperanza», con alegres letras amarillas. Debajo, en un texto más pequeño, se leía «Refugio para mujeres y servicios de emergencia». La ironía del nombre no pasó desapercibida para Emma. Esperanza. Le quedaba muy poca. Se quedó afuera varios minutos, incapaz de decidirse a entrar. Los refugios eran para otras personas, para gente desesperada, gente que había tomado malas decisiones, que pasaba por una mala racha o que sufría por circunstancias fuera de su control. Emma siempre había donado a lugares como este, siempre había sentido compasión por las mujeres que los necesitaban, pero nunca imaginó que ella sería una de ellas. ¿Pero qué otra opción tenía? No podía quedarse afuera, no podía caminar más. No tenía a dónde ir. Emma empujó la puerta y entró. Las luces fluorescentes eran demasiado intensas después de la oscuridad de la calle, lo que la obligó a entrecerrar los ojos. El lugar olía a limpiador industrial, a café instantáneo y a algo más, algo indefinible que hablaba de desesperación y supervivencia. Había sillas metálicas plegables, pegadas a las paredes. Unos carteles ofrecían información sobre líneas de ayuda para violencia doméstica
programas de capacitación laboral y servicios para adicciones. Una mujer de aspecto cansado estaba sentada detrás de un escritorio viejo. Tenía el pelo gris recogido en un chongo apretado y profundas arrugas alrededor de los ojos. Esas arrugas sugerían que había visto más sufrimiento del que le correspondía. Levantó la vista cuando Emma entró, y su expresión cambió de cansada a preocupada en un instante. La mujer le preguntó si necesitaba ayuda. Su voz era sorprendentemente suave, en contraste con su apariencia severa. Emma abrió la boca para responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Lo intentó de nuevo, logró decir que necesitaba un lugar para pasar la noche. «Solo por hoy», dijo. «No tengo a dónde ir». La mujer asintió, como si hubiera escuchado esa misma historia 1000 veces antes. Y probablemente así era. Le entregó a Emma una tabla con unos formularios y le señaló una de las sillas. Emma se sentó pesadamente y miró los papeles. Nombre, fecha de nacimiento, contacto de emergencia, motivo de la solicitud. Las preguntas parecían increíblemente invasivas, pidiéndole que resumiera toda su catástrofe. Tuvo que llenar los formularios con las manos temblorosas. Sin hogar, escribió en la casilla de situación de vivienda. Embarazada, escribió en la casilla de condiciones médicas. Ninguno. Escribió en la casilla de recursos financieros disponibles. La mujer revisó los papeles y le hizo algunas preguntas más. ¿Cuántos meses de embarazo tenía? ¿Tenía familia en la ciudad? Había sufrido violencia doméstica. Emma respondió mecánicamente. 6 meses. Sin familia, sin violencia. Solo traición. La mujer volvió a asentir y le entregó una cobija delgada y una tarjeta con un número. Le explicó que podía ocupar el catre número 17 por esa noche. Le dijo que el desayuno se serviría a las 7 y que tendría que irse a las 9. A menos que quisiera solicitar una estancia más larga. Emma tomó la cobija y la tarjeta y siguió la dirección que la mujer le señaló con el dedo, hacia una habitación grande llena de catres de metal. Algunos estaban ocupados por figuras dormidas. En otros, había mujeres que miraban fijamente al techo o susurraban entre ellas en la oscuridad. El aire estaba viciado y pesado, con una mezcla de olores de demasiada gente en un espacio muy pequeño. Encontró el catre 17 en un rincón, cerca de una ventana que daba a un callejón lleno de contenedores de basura. El colchón era delgado, la almohada plana y dura. Emma se acostó sin quitarse el abrigo, se cubrió con la cobija y se acurrucó alrededor de su vientre. A su alrededor, otras mujeres dormían o fingían hacerlo. Algunas lloraban en silencio, otras roncaban. Una mujer cerca de la puerta murmuraba en sueños, palabras que sonaban como rezos o maldiciones, o ambas cosas. Emma nunca se había sentido tan sola en su vida. Nunca se había sentido tan pequeña, tan insignificante, tan completamente inútil. Esa mañana había estado planeando la cena de Navidad perfecta. Esta noche, dormía en un catre en un refugio, mientras su esposo celebraba con su amante. ¿Cómo pudo salir todo tan mal, tan rápido? Una voz desde el catre de al lado la hizo sobresaltar. La voz le preguntó si era su primera vez allí. Emma volteó la cabeza. La mujer que hablaba tendría unos 45 años, con ojos amables y el cabello con canas recogido en una coleta despeinada. Tenía un rostro cálido, de esos que sugieren que sonríe a menudo, a pesar de las circunstancias que la hubieran llevado a ese lugar. Emma dijo que sí, que era su primera vez. La mujer asintió con comprensión. Dijo que se lo había imaginado, que Emma tenía esa mirada, la mirada de alguien que nunca esperó terminar ahí. La mujer se presentó como Rosa Martínez y dijo que llevaba 3 semanas en la Casa Esperanza mientras resolvía su situación. Emma también se presentó, agradecida por cualquier contacto humano después de la crueldad de la noche. Rosa le preguntó qué le había pasado. Le dijo que no tenía que contestar si no quería, pero que a veces ayudaba a hablar. Emma, de repente, se encontró contándole toda la historia.
Las palabras brotaron de ella como agua de una presa rota. La emboscada navideña, los papeles del divorcio, la amante también embarazada, las palabras crueles de su suegra, la frialdad en los ojos de Ryan mientras terminaba su matrimonio y desechaba a su hija. Rosa escuchó sin interrumpir. Cuando Emma terminó, Rosa se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo que el esposo de Emma era una basura. Dijo que su familia era una basura y que la amante era una basura. Rosa dijo que todos ellos juntos no valían ni el suelo que Emma pisaba y que ella estaba mucho mejor sin ninguno de ellos. Emma casi se ríe a pesar de las lágrimas. Le preguntó a Rosa cómo podía saberlo, cómo podía estar tan segura. Rosa le contó que estuvo casada 15 años con un hombre que apostó y perdió todo lo que tenían. Dijo que su esposo había perdido su casa, sus ahorros, los fondos para la universidad de sus hijos, todo. Y luego, cuando ya no quedaba nada que perder, la culpó a ella por no ganar suficiente dinero para cubrir sus deudas. Rosa dijo que pasó 15 años tratando de ayudarlo. 15 años creyendo que si lo amaba lo suficiente, si lo apoyaba lo suficiente, si se quedaba a su lado el tiempo suficiente, él cambiaría. Se convertiría en el hombre del que se había enamorado. Rosa dijo que él nunca cambió. Dijo que algunas personas no quieren que las ayuden. Solo quieren a alguien a quien culpar por sus propios fracasos. Rosa extendió la mano por el espacio entre sus catres y apretó la de Emma. Su mano era cálida y fuerte, y sorprendentemente reconfortante. Rosa le dijo a Emma que iba a estar bien. Le dijo que no se sentiría bien por un tiempo, quizás por mucho tiempo. Que las noches serían difíciles, y las mañanas aún más, pero que con el tiempo, lo prometía, todo mejoraría. Emma se haría más fuerte. Encontraría su camino, y Emma quiso creerle. Ella quería aferrarse a la idea de que había una salida, de que esta pesadilla no sería eterna y que, de algún modo, sobreviviría para ver la luz al final del túnel. Cerró los ojos con fuerza, intentando dormir, pero el sueño se le escapaba. Cada vez que empezaba a quedarse dormida, veía los ojos fríos de Ryan. Escuchaba la risa cruel de Patricia y sentía el peso de los papeles de divorcio en sus manos. Todavía estaba despierta cuando comenzaron los calambres. El primer dolor la golpeó cerca de las 2 de la mañana, una sensación aguda y retorcida en el bajo vientre que la dejó sin aliento. Apretó sus manos contra su estómago y sintió a su hija moverse, inquieta y agitada. El segundo dolor fue peor. Emma se dobló sobre el kibrui, mordiéndose el labio para no gritar. Algo no estaba bien. Algo andaba muy mal. Rosa se despertó al instante, sacudiendo el hombro de Emma y preguntándole qué pasaba. Con el dolor, Emma apenas podía hablar. Logró decir entre jadeos que algo le ocurría a la bebé, que necesitaba ayuda. Rosa corrió a buscar al personal del refugio. En cuestión de minutos, alguien había llamado al 911. Las otras mujeres en la habitación ya estaban despiertas, observando con ojos preocupados cómo Emma se retorcía en el catre, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor», rogaba Emma al Dios que quisiera escucharla. «Por favor, a mi bebé no. Por favor, así no. Ya he perdido todo lo demás esta noche. Por favor, no te la lleves a ella también». La ambulancia llegó en lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Los paramédicos entraron a toda prisa con una camilla, haciendo preguntas que Emma apenas podía procesar. ¿Cuántas semanas tenía? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Tenía alguna condición médica? El viaje al hospital fue un torbellino de sirenas, luces brillantes y gente hablando con voces urgentes. Emma yacía atada a la camilla, aferrándose a su vientre. Rezaba con más fuerza que nunca en su vida. En el hospital, la llevaron de urgencia a una sala de exploración. Apareció una doctora, una mujer joven de mirada seria y manos delicadas. Presionó instrumentos contra el vientre de Emma, estudió los monitores y le hizo más preguntas. Los minutos se convirtieron en horas. Emma yacía allí sola, contando las baldosas del techo, escuchando el pitido de las máquinas.
esperando saber si su hija viviría o moriría. Finalmente, la doctora habló. Le dijo que la bebé estaba bien. Emma rompió a llorar de alivio, pero la doctora aún no había terminado. Le explicó que sus niveles de estrés eran peligrosamente altos. Le dijo que su presión arterial estaba elevada y sus niveles de cortisol estaban por las nubes. Le advirtió que, sin importar lo que estuviera pasando en su vida, necesitaba encontrar algo de estabilidad, un poco de paz, alguna manera de calmarse. La doctora miró a Emma con seriedad. Le dijo que si Emma no encontraba una forma de reducir su estrés, el próximo susto podría no terminar tan bien. La bebé estaba bien por ahora, pero continuar así las ponía a ambas en riesgo. Emma asintió mecánicamente. Prometió que lo intentaría. No tenía idea de cómo se suponía que iba a reducir el estrés cuando toda su vida acababa de derrumbarse, pero lo intentaría. La doctora se fue y Emma se quedó sola de nuevo. Acostada en esa cama de hospital en la mañana de Navidad, miraba por la ventana la nieve que seguía cayendo sobre la ciudad. En algún lugar, las familias abrían regalos y desayunaban juntas. Los niños gritaban de alegría con sus juguetes nuevos. Las parejas se besaban bajo el muérdago, susurrándose «Feliz Navidad». Emma no tenía nada. No tenía esposo, ni casa, ni dinero, ni familia. Casi había perdido a su bebé. Estaba sola en una habitación de hospital el día de Navidad, sin nada y a su nombre, más que un abrigo delgado y una maleta pequeña. Este era su punto más bajo. Había tocado fondo. Pensó en rendirse. Pensó en llamar a Ryan y suplicarle que la aceptara de vuelta, prometiéndole ser lo que él quisiera. Pensó en llamar a Patricia y disculparse por cualquier ofensa imaginaria que hubiera cometido. Pensó en hacer lo que fuera necesario para que esta pesadilla terminara. Pero entonces, sintió a su hija moverse dentro de ella, un suave aleteo como alas de mariposa, recordándole a Emma que no estaba sola, que todavía había alguien que dependía de ella, que la necesitaba, que la amaría incondicionalmente. La voz de su padre resonó de nuevo en su memoria. Harold Blackwell había dicho que tocar fondo no era un lugar donde la gente se quedaba. Había dicho que era el lugar donde la gente finalmente encontraba tierra firme para ponerse de pie. Había dicho que a veces tienes que caer hasta lo más bajo antes de poder empezar a subir de nuevo. Emma miró la imagen del ultrasonido que la doctora le había impreso. La pequeña figura de su hija, acurrucada y segura dentro de ella. Esta bebé no se había rendido. Esta bebé seguía luchando. Emma también iba a luchar. Pensó en su vida, en todas las decisiones que la habían llevado hasta aquí. Había pasado 32 años tratando de ser amada por personas que nunca la amarían de vuelta. Su madrastra, que le guardó rencor desde que Harold se volvió a casar. Su ex de la universidad, que solo la quería por su fideicomiso. Y ahora Ryan, que aparentemente la había tenido en la mira desde el principio. Emma siempre elegía a personas que necesitaban sentirse superiores para poder amarla. Se hacía pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Daba y daba y daba hasta que no le quedaba nada, y luego se sorprendía cuando la desechaban. Ese patrón se acababa ahora. Emma hizo un juramento, acostada en esa cama de hospital con el latido del corazón de su hija visible en el monitor. Juró que nunca más le rogaría a nadie por su amor. Juró que nunca se haría pequeña para encajar en las expectativas de otra persona. Juró que nunca más dejaría que el miedo al abandono la hiciera tolerar la falta de respeto. Y juró que le enseñaría a su hija las mismas lecciones. Su pequeña crecería sabiendo su valor. Su pequeña nunca se conformaría con migajas cuando merecía el festín completo. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Había encontrado un enchufe en la ambulancia y lo había conectado por costumbre. La pantalla mostraba 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto, todos de Maggie Reynolds. Emma contestó la siguiente llamada entrante. La voz de Maggie explotó a través del altavoz, como una fuerza de la naturaleza. Exigió saber qué había pasado. Dijo que acababa de aterrizar en el aeropuerto JFK
después de tomar el primer vuelo desde Tampa. Dijo que había recibido los mensajes de Emma. Dijo que estaría en el hospital en 30 minutos. Maggie usó varias groserías unidas en combinaciones que Emma nunca había escuchado. Amenazó con hacerle varias cosas anatómicamente imposibles a Ryan y a toda su familia. Declaró que destruiría personalmente a cada Mitchell que hubiera respirado alguna vez. Por primera vez desde la víspera de Navidad, Emma sintió algo más que desesperación. Sintió esperanza. Una esperanza real, de esa que surge cuando sabes que no estás sola. Maggie Reynolds llegó al hospital como un huracán tocando tierra. Entró de golpe en la habitación de Emma, sus tacones de diseñador resonando en el suelo de linóleo. Su bolso de viaje Louis Vuitton colgando de su hombro. Claramente había venido directamente del aeropuerto sin detenerse a cambiarse o descansar. Maggie tenía 34 años. Era asociada principal en uno de los bufetes de abogados de divorcios más prestigiosos de Manhattan y la mejor amiga de Emma desde su primer año en Columbia. Había tomado un vuelo nocturno desde Tampa, abandonando la celebración de Navidad de sus padres en el momento en que entendió lo que había sucedido. Todavía llevaba ropa de vacaciones, un vestido de verano floreado bajo un pesado abrigo de invierno. Sus pies, de alguna manera, estaban metidos en tacones a pesar de la nieve de afuera. Su expresión era asesina. Maggie cruzó la habitación en 3 largas zancadas y envolvió a Emma en un abrazo feroz que, de alguna manera, logró ser suave alrededor de su vientre de embarazada. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. Simplemente se abrazaron mientras las lágrimas de Emma empapaban el abrigo de Maggie y la furia de esta última hervía justo debajo de la superficie. Finalmente, Maggie se apartó y miró a Emma directamente a los ojos. Dijo que quería cada detalle. Quería nombres. Quería fechas. Quería saber exactamente qué le habían dicho esas personas a Emma antes de tirarla como basura en la víspera de Navidad. Emma se lo contó todo. Para cuando terminó, Maggie había dejado de caminar de un lado a otro. Estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados y la mandíbula apretada en lo que Emma reconocía como su cara de tribunal. Era la expresión que Maggie ponía cuando estaba a punto de destruir a alguien legal, financiera y emocionalmente. Maggie dijo que Emma se había casado con una familia de auténticos demonios. Dijo que había conocido a Patricia Mitchell una vez en una gala de caridad hacía 3 años. Recordó que Patricia se había quejado de que la champaña no estaba lo suficientemente fría. Maggie puntualizó que era un evento para recaudar fondos para un hospital infantil, para ayudar a niños enfermos, y Patricia se había quejado de la temperatura de la champaña. Dijo que eso te decía todo lo que necesitabas saber sobre esa mujer. A pesar de todo, Emma casi se rió. Se sintió extraño casi reír después de la peor noche de su vida. Maggie se sentó en el borde de la cama del hospital. Su expresión se suavizó de una furia asesina a una profunda preocupación. Le preguntó a Emma cómo estaba de verdad, no la respuesta pulida que le daría a los médicos y a los extraños, la respuesta real. Emma admitió que estaba aterrorizada. Dijo que no tenía nada, ni dinero, ni casa, ni un plan. Dijo que casi había perdido a la bebé la noche anterior. Dijo que no sabía cómo iba a sobrevivir la próxima semana, y mucho menos los próximos 18 años criando a una hija sola. Emma dijo que se sentía como un fracaso. Se sentía estúpida por no haber visto las señales. Se sentía insignificante por haber sido desechada tan fácilmente. Sentía que todo lo que Patricia había dicho sobre ella era verdad. Maggie tomó la mano de Emma con firmeza. Su agarre era fuerte y seguro. Le dijo a Emma que necesitaba escuchar con mucha atención. Le dijo que Emma no era un fracaso, que había sido el objetivo de depredadores que eran muy buenos en lo que hacían. Le dijo que le habían mentido y la habían manipulado, y traicionada por gente que había planeado esto durante años. Maggie le dijo que Emma no era tonta, sino que era una persona confiada. Había una gran diferencia. Confiar en alguien que decía amarte no era una estupidez, era algo humano. Los Mitchell
eran los que deberían estar avergonzados, no Emma. Maggie insistió en que Emma no era una inútil. Al contrario, era una de las personas más amables, generosas y genuinamente buenas que había conocido. El hecho de que unos monstruos se hubieran aprovechado de esa bondad lo decía todo sobre ellos y nada sobre Emma. Maggie apretó aún más la mano de Emma y le aseguró que no estaba sola. Nunca lo había estado, incluso cuando así lo sentía. Algunas personas aparecen cuando todo va bien, cuando hay fiestas a las que ir y champaña que beber. Otras personas aparecen cuando las cosas van mal, cuando no hay nada que ganar y todo que perder. Maggie dijo que ella era del segundo tipo. Las lágrimas de Emma comenzaron a correr de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esa emoción abrumadora que sientes cuando te das cuenta de que alguien te ama de verdad. Maggie le dio a Emma un pañuelo y esperó a que se calmara. Luego, se puso seria y fue al grano. Le comunicó a Emma que se iba a mudar a su departamento. El cuarto de huéspedes era cómodo y privado, y podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Maggie le dijo que iba a descansar, a recuperarse y a cuidar de ese bebé. Mientras tanto, ella se encargaría de hacer pedazos legalmente a Ryan Mitchell y a toda su familia. Emma preguntó qué significaba eso exactamente. Maggie le explicó que había revisado los papeles del divorcio durante su escala en Atlanta. El abogado de Ryan había cometido varios errores críticos. Los documentos estaban mal hechos, se notaba que los habían preparado a toda prisa. Y lo más importante, Emma los había firmado bajo presión. Estaba embarazada y la habían tomado por sorpresa. Le habían negado la oportunidad de consultar con un abogado. Maggie afirmó que el acuerdo era anulable. Dijo que podían impugnar el divorcio en los tribunales, argumentando que Emma había sido coaccionada. Potencialmente, podrían anular todo el acuerdo y obligar a Ryan a negociar términos justos. Emma se preguntó si de verdad quería luchar por ese matrimonio. Era una pregunta que se había hecho toda la noche. Ryan había demostrado ser un mentiroso, un infiel, un hombre que desecharía a su esposa embarazada por una mujer más joven. ¿De verdad quería Emma luchar por seguir casada con alguien así? La respuesta le llegó de inmediato. No, no quería a Ryan de vuelta. No quería nada de él, excepto su dignidad y el futuro de su hija. Quería luchar por lo que era suyo, no por lo que ya estaba roto sin remedio. Maggie asintió con aprobación y le dijo que esa era exactamente la respuesta correcta. Esa misma tarde, Maggie ayudó a Emma a salir del hospital. Le había llevado ropa abrigadora, zapatos cómodos y un termo con sopa de la tienda de comida que a Emma tanto le gustaba. Pequeños gestos de amabilidad que se sentían enormes después de la crueldad de la Nochebuena. El departamento de Maggie era de 2 recámaras en el Upper West Side, decorado con colores suaves y lleno de libros. Emma se había quedado allí docenas de veces a lo largo de los años para noches de películas, sesiones de vino y esas conversaciones profundas que solo las mejores amigas pueden tener. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una visita, era supervivencia. Durante los días siguientes, Maggie se sumergió en las finanzas de la familia Mitchell con la tenacidad de un sabueso siguiendo un rastro. Solicitó declaraciones financieras, pidió registros bancarios y rastreó cada activo, cada deuda y cada transacción que pudo encontrar. Lo que descubrió fue impactante. La firma de arquitectura de Ryan no solo estaba fracasando, estaba ahogada en deudas. $800,000 en números rojos, con acreedores rondando e inversores huyendo. El negocio había estado perdiendo dinero a mares durante más de un año, y Ryan le había ocultado a Emma la magnitud del desastre. La casa de la familia Mitchell, que Patricia trataba como su palacio personal, estaba hipotecada hasta el último centavo. La habían refinanciado varias veces, sacando dinero para mantener su estilo de vida hasta que apenas le quedaba valor. Las tarjetas de crédito de Patricia estaban al límite.
Gregory no había trabajado en meses y no tenía ninguna perspectiva. El trabajo de consultor que había perdido era, al parecer, su tercer despido en 2 años. La familia Mitchell estaba en la ruina. Mantenían las apariencias a base de préstamos, crédito y pura desesperación. Pero aquí venía lo extraño. A pesar de toda esta deuda, grandes sumas de dinero habían sido depositadas en la cuenta personal de Patricia durante el último año. Decenas de miles de dólares aparecían regularmente sin una fuente clara. Maggie dijo que alguien estaba canalizando dinero hacia los Mitchell. La pregunta era quién y por qué. ¿De dónde venía ese dinero y qué tenían los Mitchell que ofrecer a cambio? Emma volvió a trabajar en el hospital 3 días después de Navidad. En realidad no había renunciado a su trabajo como trabajadora social, solo se había tomado unos días libres por las fiestas. Su jefa la recibió cálidamente, expresando su pésame por lo que describió como una emergencia familiar de Emma, sin indagar en detalles. Emma agradeció la normalidad del trabajo, la distracción de ayudar a otras personas con sus problemas. Cada familia que aconsejaba, cada crisis que ayudaba a resolver, le recordaba que era capaz, competente y digna de respeto. Empezó a documentarlo todo. Cada interacción con Ryan la anotaba en un diario. Cada estado de cuenta lo guardaba en una carpeta segura. Cada pieza de evidencia que pudiera ser importante más adelante era cuidadosamente preservada y organizada. Maggie presentó una moción para anular el acuerdo de divorcio y congelar todos los bienes conyugales mientras durara el litigio. Argumentó que Emma había firmado bajo coacción, que se le había negado representación legal y que la emboscada de Nochebuena fue una táctica deliberada para forzar un acuerdo favorable. La fecha del juicio se fijó para dentro de 2 semanas. Por primera vez desde Nochebuena, Emma se permitió sentir esperanza. No alegría, no optimismo, sino la cautelosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. Debió haberlo sabido. La esperanza era peligrosa. La esperanza te hacía vulnerable, te hacía bajar la guardia justo cuando deberías estar más atenta. Y la familia Mitchell aún no había terminado con Emma Sullivan, ni de lejos. 2 semanas después, Emma estaba de pie en un tribunal de Manhattan y vio cómo el rostro de su esposo se ponía pálido. La sala era más pequeña de lo que había esperado, toda revestida de madera oscura y con luces fluorescentes. La jueza Harriet Monroe, una mujer severa de unos 60 años con el pelo canoso recogido en un moño apretado, presidía desde su estrado elevado. Tenía fama de ser justa pero inflexible, el tipo de jueza que no toleraba juegos ni manipulaciones. Maggie había presentado su caso con precisión quirúrgica. Le explicó a la jueza los eventos de la Nochebuena, la emboscada, la presencia de la amante, la total falta de representación legal para Emma. Presentó pruebas de los problemas financieros de la familia Mitchell, las deudas ocultas, las circunstancias desesperadas que los llevaron a atacar a una mujer embarazada y vulnerable. Argumentó que el acuerdo de divorcio se había obtenido mediante coacción y debía ser anulado por completo. El abogado de Ryan, un hombre resbaloso con un traje de $3,000 llamado Bradford Hamilton, intentó contraatacar. Argumentó que Emma había firmado los papeles voluntariamente, que nadie le había puesto una pistola en la cabeza, que era una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Pero la jueza Monroe no se lo creyó. Miró las pruebas, las circunstancias y emitió su fallo. La jueza concedió la moción de Maggie para una orden de restricción temporal contra cualquier disposición de los bienes conyugales. Ryan no podía tocar las cuentas bancarias, no podía vender ninguna propiedad, no podía tomar decisiones financieras importantes sin la aprobación del tribunal. Además, la jueza dijo que tenía serias preocupaciones sobre la manera en que se habían obtenido esos papeles de divorcio. Ordenó a ambas partes que regresaran en 30 días para una audiencia completa sobre si el acuerdo debía anularse. Fue una pequeña victoria, pero se sintió enorme después de semanas de impotencia.
Patricia estaba sentada en la galería, con el rostro congelado en una expresión de furia apenas contenida. Llevaba un traje sastre azul marino perfectamente cortado y perlas en el cuello, la viva imagen de una respetable dama de sociedad. Pero sus ojos ardían de rabia al ver que sus cuidadosos planes se estaban desmoronando. Gregory estaba encorvado a su lado, con aspecto de querer desaparecer en el banco de madera. No había mirado a Emma ni una sola vez durante toda la audiencia. Jessica, como era de esperar, no estaba presente. Probablemente demasiado lista como para aparecer en un procedimiento legal donde su presencia como la otra mujer solo perjudicaría el caso de Ryan. Después de la audiencia, Maggie y Emma fueron a un restaurante en la calle 42 Oeste para relajarse. Maggie pidió una gran pila de lo que llamó hot cakes de la Victoria. Aunque eran las 3 de la tarde y Emma pidió un té y se permitió sonreír por primera vez en semanas. Maggie dijo que habían ganado el primer round. Dijo que ahora Ryan estaba asustado. Dijo que sus abogados probablemente le estaban gritando por haber dejado que su madre orquestara esa emboscada navideña sin la preparación legal adecuada. Maggie afirmó que los novatos cometen errores, y los Mitchell eran definitivamente novatos. Emma preguntó qué seguía. Maggie explicó que construirían su caso durante los próximos 30 días. Documentarían la mala gestión financiera de Ryan, su aventura, el abandono de su esposa embarazada. Recopilarían testimonios de testigos que pudieran hablar de su carácter. Prepararían un argumento completo de por qué el acuerdo de divorcio debía anularse y por qué Emma merecía un acuerdo justo. Para cuando llegaran al juicio de divorcio, dijo Maggie, Ryan Mitchell tendría suerte si se quedaba con los calzones puestos. Por un momento, Emma se permitió creer que la pesadilla casi había terminado. El tribunal había fallado a su favor. Tenía una abogada brillante de su lado y pruebas de las malas acciones de los Mitchell, que ahora estaban a la defensiva. Quizás, solo quizás, todo iba a estar bien. Mientras terminaban sus panqueques, una mujer se acercó a su mesa. Tendría unos 50 y tantos años, con el pelo corto y gris, y unos ojos amables detrás de unos sencillos lentes de armazón de alambre. Llevaba un abrigo de lana discreto y zapatos prácticos, todo lo contrario a la elegancia calculada de Patricia. La mujer se presentó como Caroline Price y dijo que era la tía de Ryan. Emma se tensó de inmediato. Nunca había conocido a la tía de Ryan. De hecho, apenas sabía que existía. Jan rara vez hablaba de su familia lejana, y cuando lo hacía, solía ser para mencionar cómo todos habían cortado lazos entre ellos, por viejos rencores. Caroline dijo que entendía la desconfianza de Emma. Le aseguró que ella también estaría recelosa en su lugar. Pero Caroline insistió en que tenía algo importante que decirle, y esperaba que Emma la escuchara. Maggie empezó a oponerse, buscando su teléfono para llamar a seguridad, o para grabar la conversación, o ambas cosas, pero Emma levantó la mano. Algo en la mirada de Caroline le decía que no era una trampa. Había una calidez y una preocupación genuinas en sus ojos. Emma le pidió a Caroline que se sentara y hablara. Caroline se deslizó en el asiento junto a Emma. Juntó las manos sobre la mesa y respiró hondo. Dijo que se había enterado de la resolución judicial de esa mañana. Las noticias viajaban rápido en su familia, incluso cuando sus miembros no se hablaban. Afirmó que sabía de lo que eran capaces su hermano y su cuñada, porque ella misma lo había vivido. Hacía 30 años, Caroline se había enamorado de un obrero de la construcción llamado Bill Price. Él era amable, trabajador y decente. Todo lo que los hombres Mitchell no eran. Caroline había querido casarse con él, pero Patricia y Gregory se opusieron rotundamente. Llamaron a Bill un cazafortunas, un hombre que solo estaba interesado en el dinero de la familia de Caroline. No importaba que para entonces la fortuna de los Mitchell ya estuviera muy mermada, ni que Bill nunca hubiera pedido un solo centavo. La familia le dio la espalda. Cuando Caroline anunció que de todos modos se casaría con Bill, sus padres la desheredaron, una decisión que Patricia apoyó con entusiasmo. Caroline
No les había hablado a ninguno de ellos en 3 décadas. Había construido una vida tranquila en Brooklyn, donde tenía una pequeña panadería con su esposo hasta que él falleció hacía 5 años. Solo se había enterado del matrimonio de Ryan y Emma por los anuncios en el periódico. Y solo se había enterado del divorcio a través de los registros del juzgado, que eran técnicamente públicos. Caroline hizo una pausa y miró a Emma directamente a los ojos. Le dijo que Patricia llevaba meses planeando algo. Caroline admitió no saber qué era exactamente, pero reconocía la expresión en los ojos de Patricia. Era la misma mirada que tenía cuando convenció a sus padres de que la dejaran fuera de la familia. Calculadora, depredadora y segura de su victoria. Caroline le entregó a Emma una tarjeta de presentación con su número de teléfono y la dirección de su panadería en Brooklyn. Le dijo que cuando las cosas empeoraran, y estaba segura de que empeorarían, Emma debía llamarla. Afirmó no tener ninguna lealtad hacia la familia Mitchell y, en cambio, tenía todas las razones para querer ver caer a Patricia. Emma le dio las gracias a Caroline, sin saber qué pensar de esta aliada inesperada. El enemigo de tu enemigo no es necesariamente tu amigo, pero había algo en Caroline que se sentía genuino, que se sentía seguro. Caroline se fue y Maggie levantó las cejas. Comentó que eso había sido ciertamente interesante. Dijo que investigaría los antecedentes de Caroline, solo por si acaso. En los casos de divorcio, nunca se es demasiado cuidadoso con las personas en las que se confía. Terminaron sus panqueques y su té. Emma se sentía más ligera de lo que se había sentido en semanas. Había ganado una batalla legal, tenía una abogada feroz de su lado y una aliada inesperada en la propia familia de Ryan. El futuro parecía más brillante que en la víspera de Navidad. Llegó de vuelta al departamento de Maggie sobre las 6 de la tarde. El sol se había puesto y las luces de la calle se habían encendido, creando charcos de luz dorada sobre la acera nevada. Un hombre la esperaba junto a la puerta del edificio. Sostenía un sobre grande. A Emma se le revolvió el estómago incluso antes de que su cerebro registrara por qué. Sabía lo que era. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Los notificadores judiciales no aparecen de la nada con buenas noticias. El hombre le preguntó si era Emma Sullivan Mitchell. Su voz era monótona y profesional, completamente desprovista de emoción. Para él, solo era un trabajo. Probablemente entregaba noticias devastadoras a la gente todos los días. Emma confirmó su identidad. Su voz sonó firme, aunque las manos le temblaban. El hombre le entregó el sobre, y se fue sin decir una palabra más. Emma se quedó en la acera, mirando el sobre en sus manos. El papel era grueso y de aspecto oficial. Su nombre estaba impreso nítidamente en el frente. Lo que fuera que estuviera dentro, iba a cambiarlo todo. Escuchó el taconeo de Maggie en la acera detrás de ella. Maggie se había detenido en una cafetería y traía 2 vasos, uno para cada una. Le preguntó qué pasaba, por qué estaba parada en el frío como una estatua. Emma abrió el sobre. Los documentos que contenía le helaron la sangre en las venas. Ryan había solicitado la custodia total de su hijo nonato. La petición afirmaba que Emma era mentalmente inestable. Citaba su estancia en el refugio para indigentes como prueba de un comportamiento errático y de malas decisiones. Citaba su emergencia médica de la noche de Navidad como prueba de que no podía manejar el estrés de la maternidad. La petición afirmaba que Emma era financieramente irresponsable. Señalaba su falta de ingresos, su falta de bienes, su dependencia de la caridad de sus amigos. Argumentaba que no podía proporcionar un hogar estable para un niño. La petición incluía el testimonio de Patricia Mitchell sobre la supuesta inestabilidad de Emma durante el matrimonio. Patricia afirmaba que Emma tenía cambios de humor, que era paranoica y que había hecho acusaciones delirantes contra Ryan sin pruebas. Había fotografías adjuntas, fotos de Emma haciendo fila en la Casa de la Esperanza en Nochebuena, con el rostro demacrado y desesperado. Fotos de Emma siendo subidas a una ambulancia, claramente angustiada. Fotos que alguien le había tomado sin su conocimiento, acosándola durante la peor noche de su vida,
y había una solicitud de intervención inmediata, argumentando que el niño nonato estaba en peligro y que a Ryan se le debería otorgar la custodia total en el momento en que naciera el bebé. Emma se derrumbó contra la pared de ladrillos del edificio de Maggie. Los papeles se le escaparon de los dedos sin fuerza. Las hojas fueron atrapadas por el viento y se esparcieron por la acera nevada. Estaban tratando de quitarle a su bebé. Todo por lo que había luchado, todo lo que había sobrevivido, no significaba nada si podían arrebatarle a su hija. La victoria judicial de esa mañana de repente se sintió vacía. Había ganado una batalla por dinero, pero ellos estaban librando una guerra por su hija. Maggie estaba recogiendo las hojas esparcidas, su rostro pasando de la conmoción a la furia, y luego a una determinación de acero. Dijo que esto era una locura. Dijo que ningún juez en su sano juicio le daría la custodia a un padre que había abandonado a su esposa embarazada en Nochebuena. Dijo que lucharían contra esto. Pero Emma percibió la incertidumbre en la voz de Maggie. Sabía lo que Emma sabía. Los tribunales eran impredecibles, los jueces eran humanos, y la familia Mitchell, a pesar de sus problemas financieros, claramente tenía recursos y aliados que Emma aún no comprendía. Alguien los estaba ayudando. Alguien estaba financiando este ataque. Alguien con mucho dinero y rencores aún más profundos. La pesadilla no estaba por terminar. La pesadilla apenas comenzaba. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de la vida de Emma. Cada día traía nuevas demandas legales, nuevas acusaciones, nuevos ataques a su persona y a su capacidad como madre. Los abogados de Ryan eran agresivos y estaban bien financiados, montando un asalto que parecía desproporcionado a los supuestos problemas económicos de la familia Mitchell. Maggie trabajó sin descanso para contrarrestar cada acusación. Reunió a testigos que podían hablar bien de Emma en su lugar de trabajo, colegas y supervisores que podían testificar sobre su competencia y estabilidad. Documentó los años de servicio dedicado de Emma en el hospital, ayudando a familias en sus peores momentos. Recopiló cartas de recomendación de profesores, de coordinadores de voluntariado, de todos los que alguna vez habían visto a Emma en su mejor faceta. Pero los abogados de Ryan eran buenos, mejores de lo que deberían haber sido considerando la situación de la familia. Presentaron la breve estancia de Emma en el refugio como prueba de inestabilidad mental. Tergiversaron su emergencia médica como prueba de que no podía manejar el estrés. La pintaron como una mujer al borde del colapso, un peligro para sí misma y para los demás. Incluso encontraron formas de usar las fortalezas de Emma en su contra. Su trabajo ayudando a familias con problemas se convirtió en prueba de que estaba rodeada de disfuncionalidad. Su modesto estilo de vida se convirtió en prueba de su mal juicio financiero. Su amabilidad se convirtió en ingenuidad, su confianza en credulidad, su amor en obsesión. Emma sintió que se rompía bajo la presión. Una noche, como a las 2 de la mañana, se encontró llorando en el sofá de Maggie, incapaz de parar. Las hormonas del embarazo intensificaban todo, amplificando sus emociones hasta que se sentían demasiado grandes para su cuerpo. El miedo por su hija hacía todo más desesperado, añadiendo un peso enorme a cada decisión y cada contratiempo. Sentía que se ahogaba. No importaba cuánto luchara, el agua seguía subiendo. Cada vez que creía haber encontrado tierra firme, otra ola la derribaba. Maggie se sentó a su lado y la abrazó. La sostuvo mientras lloraba, sin intentar arreglar nada, simplemente estando ahí para ella. Cuando los sollozos de Emma finalmente disminuyeron, Maggie habló en voz baja. Le dijo que Emma era la persona más fuerte que conocía, que la verdadera fortaleza no consistía en hacerlo todo sola. Insistió en que la fuerza no era no necesitar ayuda nunca, sino en permitir que otros te ayudaran cuando lo necesitabas. Maggie le explicó que los abusadores cuentan con el aislamiento de sus víctimas, las quieren solas, vulnerables y demasiado avergonzadas para pedir auxilio. El hecho de que Emma hubiera pedido ayuda, que la hubiera aceptado y que se permitiera apoyarse en otros en el momento más difícil de su vida, eso sí era fortaleza.
Emma preguntó cómo se suponía que iba a luchar contra gente con más dinero, más abogados y más contactos. Dijo que ella no tenía nada y ellos lo tenían todo, que iban a ganar. Maggie negó con la cabeza con firmeza. Le dijo que algo no cuadraba, que la familia Mitchell estaba en la ruina, sus finanzas eran un desastre, la empresa de Ryan se estaba hundiendo y su casa estaba hipotecada hasta el tope. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Pero alguien estaba financiando esta batalla por la custodia, y ese alguien no eran ellos. Esos abogados eran caros. Los investigadores privados que habían tomado esas fotografías de Emma eran caros. Este ataque coordinado requería recursos que los Mitchell simplemente no tenían. Maggie dijo que necesitaban averiguar quién estaba realmente detrás de todo esto, y que tenían que hacerlo rápido. Emma comenzó a investigar en su propio pasado, buscando cualquier cosa que pudiera explicar por qué los Mitchell la habían elegido a ella específicamente. Siempre había asumido que su relación fue una casualidad, que Ryan simplemente se había sentado a su lado en aquella cafetería hacía 3 años. Pero, ¿y si no fue una casualidad? ¿Y si nada en su relación había sido una coincidencia? Encontró correos electrónicos antiguos de cuando ella y Ryan empezaron a salir, notas de amor, planes para cenar y bromas privadas. Leerlos ahora era como leer mensajes de un extraño. ¿Había sido real algo de todo aquello? ¿Ryan la había amado de verdad alguna vez? ¿O había sido un objetivo desde el principio? Encontró fotografías de su noviazgo, de su boda, de su primer año de matrimonio. Ryan sonriéndole con lo que ella había creído que era un afecto genuino. Ryan tomándole la mano en el funeral de su padre. Ryan poniendo su mano sobre su vientre cuando le dijo que estaba embarazada. ¿En qué pensaba él en esos momentos? ¿Qué pasaba por su mente mientras fingía amarla? Una fotografía le llamó la atención. Era de un evento de gala, alguna función de caridad a la que Ryan la había llevado al principio de su relación. Al fondo, parcialmente oculta por otros invitados, pudo ver a Patricia de pie junto a alguien más, un hombre con un traje caro, con el rostro ligeramente apartado de la cámara. Había algo familiar en ese hombre, algo que Emma no podía identificar del todo. Estudió la fotografía durante horas, tratando de averiguar quién era y por qué su presencia la inquietaba. No pudo identificarlo, la imagen era demasiado borrosa, estaba demasiado tapada, pero la guardó de todos modos, añadiéndola al creciente archivo de pruebas y preguntas. Al día siguiente, en el trabajo, una de las compañeras de Emma mencionó algo que le heló la sangre. La compañera dijo que una mujer había estado preguntando por Emma. La mujer había llegado al hospital diciendo que era tía de Ryan. Hizo preguntas sobre el horario de trabajo de Emma, su desempeño laboral y sus relaciones con los colegas. Parecía muy interesada en el historial médico de Emma, particularmente en cualquier cosa relacionada con su embarazo. El corazón de Emma empezó a latir con fuerza. Preguntó cómo era la mujer. La compañera describió a una mujer alta y rubia, con ropa cara, muy arreglada, muy elegante. El tipo de mujer que parecía no haber trabajado ni un solo día de su vida. Emma se quedó helada. Caroline Price era bajita, con el pelo canoso y vestía de forma práctica. Esta mujer era otra persona completamente diferente. Patricia había estado en el lugar de trabajo de Emma, reuniendo información armando su caso de custodia. El enemigo estaba incluso más cerca de lo que Emma había imaginado. Llamó a Caroline esa noche y le contó lo que había sucedido. Caroline guardó silencio por un largo momento. Luego dijo que había algo que Emma necesitaba saber sobre su padre. A Emma se le cortó la respiración. Le preguntó a qué se refería Caroline. Caroline dijo que hacía 4 años, Patricia había contratado a un investigador privado. Esto fue incluso antes de que Emma conociera a Ryan. El investigador había estado buscando posibles objetivos, personas adineradas que pudieran ser vulnerables a cierto tipo de acercamiento. Una de las personas que el investigador había indagado era Harold Blackwell. Emma sintió que la habitación se tambaleaba a su alrededor.
Se agarró al borde de la mesa para estabilizarse. Caroline continuó. El investigador había descubierto que Harold Blackwell tenía una hija, llamada Emma. Una hija que se había cambiado el apellido a Sullivan, el apellido de soltera de su madre, después de una pelea con su familia años atrás. Una hija que vivía modestamente en Manhattan, trabajando como trabajadora social en un hospital, aparentemente distanciada de la riqueza familiar. Para el investigador y para Patricia, Emma parecía el objetivo perfecto. Una heredera ingenua que quería ser amada por sí misma, no por su dinero. Una mujer que estaría agradecida por la atención, que no haría demasiadas preguntas, que firmaría cualquier papel que le pusieran delante. Patricia había sabido la verdadera identidad de Emma todo el tiempo. Desde antes de su primer encuentro en esa cafetería. Desde antes de que Ryan le dijera hola. Todo el matrimonio había sido una trampa desde el principio. Emma estaba sentada en la pequeña panadería de Caroline, en Brooklyn, rodeada por el olor a pan recién hecho y a café fuerte. Afuera, la nieve volvía a caer, cubriendo las calles de blanco. Adentro, el calor de los hornos empañaba las ventanas. Estaba tratando de procesar lo que Caroline acababa de decirle. 3 años. Su matrimonio entero no había sido más que un plan calculado para acceder a la fortuna de su padre. Caroline estaba sentada frente a ella, con las manos alrededor de una taza de cerámica. Su expresión era compasiva, pero decidida. Había pasado años observando desde la distancia cómo su familia destruía vidas. Ahora, finalmente, tenía la oportunidad de hacer algo al respecto. Emma preguntó por qué Patricia no había revelado su identidad desde el principio. ¿Por qué pasar por la elaborada farsa de fingir que no sabía quién era ella realmente? Caroline dijo que ese era exactamente el punto. Si Patricia se hubiera acercado a Emma directamente, Emma habría sospechado. Había pasado años evitando a los cazafortunas, después de que su novio de la universidad resultara estar más interesado en su fideicomiso que en ella. Conocía las señales. Habría visto venir a Patricia a 1 kilómetro de distancia, pero si Ryan la conquistaba como un arquitecto con problemas económicos que la amaba por ser ella misma, Emma no tendría ninguna razón para sospechar nada. Bajaría la guardia. Confiaría en él completamente. Firmaría cualquier papel que él le pusiera delante sin leer la letra pequeña. Emma se sintió mareada. Pensó en todos los momentos que había creído genuinos. Las cenas románticas, las flores sorpresa, la forma en que Ryan parecía entenderla como nadie más lo había hecho. Todo había sido calculado. Todo había sido parte de un guión. Ryan probablemente había investigado sus gustos, sus hábitos, sus vulnerabilidades y había adaptado su estrategia en consecuencia. Cada palabra dulce había sido una manipulación. Cada gesto de afecto había sido un paso en el plan. Caroline continuó. El plan había funcionado de maravilla al principio. Emma se había casado con Ryan y se había vinculado legalmente a la familia Mitchell. Patricia probablemente asumió que Emma eventualmente revelaría su riqueza, o que Harold Blackwell moriría y le dejaría todo a su hija. Pero Harold había muerto hacía 8 meses, y Emma todavía no había reclamado su herencia. El patrimonio estaba enredado en procedimientos legales. Emma había estado demasiado consumida por el duelo para ocuparse del papeleo, demasiado empeñada en mantener su identidad modesta, como para contactar a los abogados de su padre. Patricia se estaba desesperando. Quienquiera que la estuviera financiando, probablemente se estaba quedando sin paciencia. Necesitaba forzar la mano de Emma de alguna manera. De repente, Emma entendió la emboscada de Navidad. Si Emma no tenía esposo, ni casa, ni recursos, no tendría más opción que volver con su familia adinerada. Tendría que reclamar su herencia solo para sobrevivir. Y si Ryan tenía la custodia del bebé, tendría una palanca permanente sobre su fortuna. Era monstruoso en su cálculo. Era elegante en su crueldad. Y casi había funcionado. Emma le preguntó a Caroline cómo sabía todo esto. Caroline admitió que había investigado por su cuenta.
Todavía tenía contactos en la alta sociedad de Manhattan, gente que la recordaba de antes de que la desheredaran. Uno de ellos le había mencionado haber visto a Patricia reuniéndose con una joven rubia varias veces durante el último año. Siempre en restaurantes caros, siempre con lo que parecían ser documentos de negocios. A Emma se le revolvió el estómago. Preguntó si la joven rubia era Jessica Blake. Caroline asintió. Dijo que Jessica no era solo la amante de Ryan, era la sobrina de Patricia por parte de su madre. La familia Blake se había distanciado de Patricia hacía años, después de algún escándalo del que Caroline no conocía los detalles, pero al parecer, Jessica se había puesto en contacto por su cuenta. Las dos habían estado trabajando juntas todo el tiempo. Todo encajó. Jessica había sido colocada en la empresa de Ryan específicamente para seducirlo, para crear otro ángulo de ataque si Emma resultaba difícil de manipular. El embarazo probablemente también fue planeado, dándole a los Mitchell un heredero de respaldo para la fortuna Blackwell. Emma preguntó si Ryan sabía de todo esto. Caroline dijo que no lo sabía con certeza, pero sospechaba que Ryan había estado involucrado desde el principio. Un hombre no se casa accidentalmente con la hija de un multimillonario. No se enamora accidentalmente de la sobrina de su madre. Había demasiadas coincidencias. Emma pensó en su esposo, el hombre que la había abrazado en el funeral de su padre, que había llorado con ella por la pérdida, que había prometido que siempre estaría ahí para ella. ¿Había sido eso también una actuación? ¿Había estado calculando lo cerca que la muerte de Harold lo ponía del dinero, incluso mientras le daba pañuelos a Emma y le susurraba palabras de consuelo? La traición dolía más que cualquier herida física que hubiera sentido. No era solo que Ryan la hubiera engañado, ni que la hubiera echado a la calle. Era que nunca la había amado. Todo lo que ella creía que habían construido juntos era una mentira desde los cimientos. Pero debajo de ese dolor, algo más estaba naciendo. Algo más duro, más frío. Emma había pasado toda su vida siendo dócil, complaciente. El tipo de mujer que los depredadores eligen, porque parece fácil de manipular, se había dejado moldear por las expectativas de otros, por sus deseos, disminuida por sus necesidades. Esa mujer estaba muriendo. Alguien nuevo estaba ocupando su lugar. Emma le preguntó a Caroline si estaría dispuesta a testificar en la corte sobre lo que sabía. Caroline le respondió que haría lo que fuera necesario para ayudar a Emma a destruir a Patricia. Le contó que había pasado 30 años construyendo una vida tranquila, alejada de su familia tóxica, sanando las heridas que le habían causado. Pero algunas deudas simplemente se tienen que pagar, y Patricia había acumulado una cuenta muy grande. Emma le agradeció con toda sinceridad. Esta era la primera aliada de verdad que encontraba en esta lucha, alguien con información desde adentro y un interés personal en el resultado. Ahora tenía armas. El conocimiento era poder, y conocer los planes del enemigo era el arma más poderosa de todas. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas que fueran válidas en un juicio. Necesitaba una evidencia que fuera innegable. Emma salió de la panadería de Caroline con un nuevo propósito. La víctima se estaba convirtiendo en una guerrera. Y las guerreras no esperan a que sus enemigos ataquen. Las guerreras golpean primero. La siguiente fase del contraataque de Emma comenzó con esperanza y terminó en devastación. Maggie había trabajado sin descanso para armar el caso. Había encontrado pruebas de la conspiración. Registros bancarios que mostraban pagos de Patricia a Jessica durante el último año. Registros telefónicos que revelaban cientos de llamadas entre los tres conspiradores. Y testimonios de antiguos empleados de la firma de Ryan que habían presenciado su manipulación y deshonestidad. Había presentado una moción tras otra, preparando el camino para una audiencia donde lo expondrían todo. El caso de la custodia sería desestimado, el divorcio anulado, y los Mitchell quedarían destruidos. Emma se permitió tener esperanza.
La audiencia estaba programada para un viernes por la mañana a finales de enero. Emma llegó al juzgado sintiéndose segura por primera vez en meses. Llevaba un vestido azul marino que Maggie le había ayudado a elegir, profesional y elegante. Su pancita de embarazada ya era visible, un recordatorio constante de por qué estaba luchando. Pero algo andaba mal. Había reporteros esperando afuera del juzgado, una multitud de ellos con cámaras, micrófonos y preguntas a gritos. Se abalanzaron sobre Emma en cuanto bajó del taxi, rodeándola por todos lados. Una pregunta se abrió paso entre el caos. Un reportero preguntó si Emma era en realidad la hija secreta de Harold Blackwell. Otro le preguntó si le había ocultado una herencia de $1,000 millones a su esposo. Un tercero le preguntó cómo se sentía al haber engañado a todos los que confiaron en ella. La sangre de Emma se heló. Se abrió paso entre la multitud sin responder, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo sentía en la garganta. Dentro del juzgado, Maggie la esperaba con una expresión sombría. Alguien había filtrado la verdadera identidad de Emma a la prensa. Estaba en todas las noticias. Los titulares gritaban sobre la heredera multimillonaria secreta que le había ocultado su fortuna a su pobre y trabajador esposo. Las redes sociales se explotaban con especulaciones y condenas. De la noche a la mañana, la historia había dado un giro completo. En la sala del tribunal, el abogado de Ryan se lanzó sobre la revelación. Argumentó que Emma había ocultado miles de millones de dólares en activos durante todo el matrimonio. Argumentó que si estaba dispuesta a mentir sobre su identidad, estaba dispuesta a mentir sobre cualquier cosa. Argumentó que era claramente inestable y engañosa, no apta para criar a un hijo. Patricia dio entrevistas afuera del juzgado, con el rostro compuesto en una expresión de inocencia herida. Les dijo a los reporteros que su familia solo había querido darle la bienvenida a Emma, que no tenían idea de que los estaba engañando todo el tiempo. Se sentían traicionados y con el corazón roto. La actuación era digna de un premio de la Academia. Dentro de la sala, la jueza Monroe estaba visiblemente preocupada por la nueva información. Todo lo que Maggie presentaba ahora se filtraba a través del lente del engaño de Emma. La evidencia de la conspiración parecía una acusación desesperada. El testimonio sobre el comportamiento de Ryan parecía una venganza. La jueza dijo que necesitaba tiempo para considerar esta nueva información. Anunció que concedía la solicitud de Ryan de la custodia temporal, pendiente de una investigación completa. Emma solo tendría visitas supervisadas una vez que naciera el bebé. El golpe del mazo sonó como una sentencia de muerte. Emma apenas logró salir del juzgado antes de derrumbarse. Maggie la sostuvo y la ayudó a sentarse en una banca mientras los reporteros seguían gritando preguntas y las cámaras no dejaban de destellar. Lo había perdido todo: su reputación, su credibilidad, su caso. Y en 2 meses, cuando naciera su hija, también perdería a su bebé. Este era su punto más bajo, peor incluso que la víspera de Navidad, peor que el hospital, peor que el refugio para desamparados. Había subido tan alto solo para caer aún más bajo. ¿Cómo se había enterado la prensa de su verdadera identidad? Solo un puñado de personas lo sabía: Emma, Maggie, Caroline y George Hammond, el abogado del patrimonio de su padre. Emma había llamado a George hacía unas semanas para verificar el proceso de la herencia. Le había mencionado que podría necesitar acceso a los fondos pronto, que sus circunstancias habían cambiado. George pareció sorprendido, pero comprensivo. Le había prometido acelerar las cosas. George Hammond se había unido al bufete de abogados de su padre como un reemplazo de último minuto, cuando el abogado original se jubiló. Había comenzado apenas 6 meses antes de la muerte de Harold. 6 meses después de que el investigador privado de Patricia descubriera la identidad de Emma. La revelación se estrelló contra Emma como un maremoto. George Hammond era el infiltrado de Patricia dentro del patrimonio Blackwell. Había estado allí todo el tiempo, observando, esperando, pasando la información a los Mitchell. Y ahora, había traicionado a Emma con la prensa para destruir su caso. Ya no quedaba nadie en quien confiar.
Cada red de seguridad era una ilusión. Cada aliado era un traidor potencial. En 2 meses, Emma daría a luz a una hija que tal vez nunca llegaría a criar. La nieve comenzó a caer de nuevo, suave y fría, cubriendo la ciudad en un silencio blanco. Emma se sentó en esa banca afuera del juzgado y sintió morir la última de sus esperanzas. Pero algo más se estaba agitando en su lugar. No era esperanza, ni desesperación. Era algo más duro, más afilado. Furia. Furia pura, limpia, cristalina. Le habían quitado todo. Su esposo, su hogar, su reputación. Y ahora, estaban tratando de quitarle a su hija. Emma se cansó de ser la víctima. Se cansó de jugar con sus reglas. Se cansó de esperar a que le dieran justicia. Si quería justicia, tendría que tomarla por sí misma. Las siguientes 6 semanas trajeron un desastre tras otro, cada uno más devastador que el anterior. La primera catástrofe llegó 3 días después de la audiencia. Emma despertó y descubrió que su cuenta bancaria había sido congelada. Se había presentado una alerta de fraude alegando actividad sospechosa. El sistema automático del banco lo había bloqueado todo, y el servicio de atención a clientes no podía decirle cuándo se resolvería. Emma supo de inmediato quién era el responsable. George Hammond, como albacea del patrimonio de su padre, tenía acceso a sistemas financieros y conexiones institucionales. Podía presentar quejas, levantar alertas, crear obstáculos burocráticos que tardarían meses en resolverse. Sin acceso a su dinero, Emma no podía pagar nada, ni comida, ni transporte, ni la atención médica que necesitaba para su embarazo cada vez más difícil. Dependía de la generosidad de Maggie para todo, una posición que la hacía sentir inútil y avergonzada. La segunda catástrofe llegó 2 semanas después. Emma recibió una llamada de su supervisora en el hospital. Iba a haber una reestructuración y el puesto de Emma sería eliminado. La supervisora lo sentía mucho, le deseaba lo mejor en sus futuros proyectos. No había nada personal en ello, pero Emma vio el nombre de Patricia en la lista de donantes del hospital. Una donación considerable, hecha pocos días antes del anuncio de la reestructuración. Patricia tenía conexiones en la junta directiva. Patricia siempre había resentido la presencia de Emma en sus preciados eventos de caridad. Habían comprado su despido. Emma ahora estaba en la ruina y desempleada, con un bebé que nacería en 8 semanas y en una batalla por la custodia que estaba perdiendo. Las paredes se estaban cerrando desde todas las direcciones. La tercera catástrofe fue la peor. Sucedió un jueves por la noche, 7 semanas antes de la fecha de parto. Emma estaba sola en el apartamento de Maggie, tratando de cenar a pesar de no tener apetito. Maggie trabajaba hasta tarde, preparando otro recurso para el tribunal. La primera contracción la golpeó sin previo aviso, un dolor agudo y retorcido que la dobló y la dejó sin aliento. Presionó sus manos contra su vientre y sintió a su hija moverse, agitada e inquieta. Demasiado pronto era demasiado pronto. Todavía le quedaban 7 semanas. La bebé no estaba lista. Ella no estaba lista. La segunda contracción fue peor. Emma se tambaleó hacia el teléfono. Logró marcar el 911. Logró dar la dirección de Maggie antes de que otra ola de dolor la derribara al suelo. El viaje en la ambulancia fue una pesadilla de sirenas, luces brillantes y paramédicos haciendo preguntas que apenas podía procesar. Su presión arterial se estaba disparando. La bebé estaba en peligro. La llevaban directamente a cirugía. Emma estaba sola. Maggie estaba en los juzgados. Caroline en su panadería. No había nadie para sostener su mano. Nadie para decirle que todo estaría bien. Nadie que la acompañara durante el momento más aterrador de su vida. El quirófano era frío e increíblemente brillante. Los médicos y las enfermeras se movían a su alrededor en una danza coreografiada que no entendía. Alguien le estaba explicando lo que sucedía, pero las palabras no tenían sentido. Entre una neblina de miedo y dolor, la cesárea de emergencia era inevitable a las 33 semanas.
La bebé ya venía en camino, sin importar si estaban listos o no. Emma miraba fijamente el techo, rezando con una fuerza que nunca antes había conocido. Por favor, que esté bien. Por favor, deja que mi hija viva. Ya lo he perdido todo, por favor, no te la lleves a ella también. La cirugía fue un recuerdo borroso, lleno de presión, tirones y voces que gritaban números y mediciones. Y de repente, un sonido atravesó el caos. El llanto de un bebé, débil y agudo, pero la melodía más hermosa que Emma había escuchado jamás. Su hija nació a las 2:37 de la mañana, pesando 4 libras y 2 onzas. Era diminuta y frágil. Su piel parecía casi transparente y sus deditos eran más pequeños que la uña del meñique de Emma. Se la llevaron de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Necesitaba ayuda para respirar. Necesitaba monitoreo constante. Necesitaba máquinas. Máquinas que hicieran lo que su cuerpecito aún no podía hacer solo. Emma yacía en la sala de recuperación, sola y agotada, con la mirada perdida en el reloj de la pared. Solo esperaba que alguien viniera a decirle si su hija iba a sobrevivir. Maggie llegó cerca de las 6 de la mañana, frenética y desarreglada. Había visto los mensajes de Emma al salir del juzgado y había conducido hasta el hospital rompiendo todos los límites de velocidad. Se disculpó una y otra vez por no haber estado allí, pero Emma apenas la escuchaba. Toda su atención estaba fija en la unidad de cuidados intensivos, en los cristales que la separaban de su hija, en esa pequeña figura dentro de la incubadora, rodeada de tubos y cables. El doctor dijo que la bebé era una luchadora. Era pequeña, pero fuerte. Sus pulmones se desarrollaban más rápido de lo esperado y respondía bien al tratamiento. Dijo que eran cautelosamente optimistas. Caroline llegó 1 hora después. Trajo comida que Emma no pudo probar y palabras de consuelo que Emma apenas pudo asimilar. Se sentó junto a Emma frente a la ventana de la unidad, observando a la bebé dormir. Emma la había llamado Hope. Era el único nombre que tenía sentido. Esperanza en el futuro. Esperanza de sobrevivir. La esperanza de que algo bueno pudiera nacer de toda esa destrucción. Y ahí, de pie, viendo a su hija luchar por cada bocanada de aire, algo cambió dentro de Emma. Había pasado semanas sintiendo lástima de sí misma, sintiéndose indefensa, asustada y rota. Pero Hope no estaba rota. Hope luchaba con todas sus fuerzas. Esa personita de apenas 4 libras, se negaba a rendirse. Si Hope podía luchar, Emma también podía. Se apartó de la ventana y miró a Maggie y a Caroline. Cuando habló, su voz sonó más fuerte de lo que había sonado en semanas. Dijo que se había cansado de ser la víctima. Dijo que ya no iba a permitir que los Mitchell controlaran su vida. Dijo que era hora de contraatacar. Maggie le preguntó qué tenía en mente. Emma respondió que necesitaba encontrar pruebas irrefutables. Pruebas que expusieran toda la conspiración. Evidencia que ningún juez pudiera ignorar y que ningún abogado pudiera desmentir. Le preguntó si George Hammond era el único albacea del testamento de su padre. Maggie dijo que lo investigaría. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Sus dedos volaban sobre la pantalla. 20 minutos después, tenía una respuesta que lo cambió todo. Harold Blackwell no había nombrado a un albacea, sino a 2. George Hammond fue el primero, designado después de que el abogado original se jubilara. Pero la segunda albacea era Martha Wellington, la abogada personal de Harold durante más de 40 años. Martha se había retirado hacía 5 años y se había mudado a Vermont, pero su cargo como coalbácea nunca fue revocado. Harold Blackwell se había preparado para esto. Había anticipado que alguien podría intentar manipular su herencia después de su muerte y había dejado un plan de respaldo del que George Hammond no sabía nada. Emma tomó su teléfono y marcó el número que Maggie había encontrado. Una mujer respondió al tercer timbrazo. Su voz era la de una persona mayor, pero nítida, sin rastro de confusión o debilidad. Emma se presentó como la hija de Harold Blackwell.
Le dijo que necesitaba desesperadamente la ayuda de Martha. Le explicó que algo muy grave había ocurrido con la herencia de su padre. Martha guardó silencio por un largo momento. Luego habló. Dijo que había estado esperando esta llamada. Harold le había advertido que alguien podría intentar manipular las cosas después de su muerte. Había dejado algo para Emma, fuera de los documentos oficiales de la herencia, algo de lo que George Hammond no tenía ni la más remota idea. Emma sintió que el corazón se le detenía y volvía a latir. Preguntó qué le había dejado su padre. Martha respondió que eran una carta y una llave. La carta lo explicaría todo. Martha dijo que se lo enviaría por paquetería urgente, de inmediato. Por primera vez en semanas, Emma sintió algo más que desesperación. Sintió poder. El paquete de Martha Wellington llegó a la mañana siguiente por mensajería express. Emma lo abrió en la sala de Maggie, con las manos temblando de emoción. Dentro había un sobre de manila, grueso y lleno de documentos. Encima de todo, una carta escrita a mano en el papel personal de su padre. Era de ese papel cremoso con el escudo de la familia Blackwell en relieve, el que Emma recordaba de su infancia. Desdobló la carta y comenzó a leer. Mi querida Emma, había escrito Harold con su elegante letra cursiva. Si estás leyendo esta carta, es porque algo salió mal. Siempre temí que los depredadores intentaran aprovecharse de ti después de mi muerte. Por eso creé este plan de respaldo, sin que nadie en mi bufete de abogados lo supiera. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Incluso desde el más allá, su padre intentaba protegerla. La carta continuaba. Dentro de mi caja de seguridad en el First National Bank, encontrarás todo lo que necesitas. Copias originales de mi testamento, exactamente como las escribí. Registros financieros intactos que revelarán cualquier robo o manipulación de la herencia. Y grabaciones que hice de ciertas conversaciones. Conversaciones que algunas personas preferirían que nunca salieran a la luz. Emma contuvo el aliento. Su padre tenía grabaciones. La llave está donde siempre ha estado, escribió Harold, con la única persona en la que confiaba por completo. Emma se quedó mirando esa frase. La única persona en la que Harold confiaba por completo. ¿Quién era? Y entonces lo recordó. Cuando Emma tenía 5 años, su madre murió después de una larga enfermedad. Emma estaba inconsolable, llorando durante días sin poder entender por qué su mamá no despertaba. En el funeral, Harold le había dado una cobija para que la abrazara, la cobijita de bebé de su madre. Era suave y estaba descolorida, con un ligero aroma al perfume de lavanda que su madre siempre usaba. Emma había llevado esa cobija a todas partes durante años. A la primaria, a la secundaria y a la preparatoria. A la universidad, a su primer departamento y durante su matrimonio con Ryan. Era su talismán, su conexión con la madre que había perdido, su consuelo en momentos de estrés. La había tomado instintivamente en Nochebuena, cuando Patricia la echó de la casa. Estaba en su maleta en ese mismo instante, guardada entre suéteres y ropa de maternidad, lo único que había conservado de su antigua vida. Emma corrió a la habitación de invitados y sacó la cobija de la maleta. La tela ya estaba delgada, desgastada por décadas de uso. Palpó los bordes, las costuras, las esquinas. Y allí, en el dobladillo, sintió un objeto pequeño y duro, cosido cuidadosamente en el forro. Emma tomó unas tijeras del escritorio de Maggie y cortó las puntadas con mucho cuidado. Una pequeña llave de latón cayó en la palma de su mano. First National Bank. Su padre había escondido la llave de su plan de respaldo en lo único que sabía que Emma nunca abandonaría. Quiso ir al banco de inmediato, pero los doctores no darían de alta a Hope de la unidad de cuidados intensivos hasta dentro de una semana. Emma pasó cada momento posible al lado de su hija, observando los monitores, siguiendo cada pequeña mejoría, deseando con todas sus fuerzas que Hope se hiciera más fuerte. Y Hope se hizo más fuerte. Cada día respiraba con un poco más de facilidad. Cada día necesitaba un poco menos las máquinas.
Cada día demostraba que las mujeres Blackwell eran unas luchadoras. Al séptimo día, el doctor dijo que Hope estaba lo suficientemente estable para ir a casa. Seguía siendo pequeña, todavía frágil, pero ya no estaba en peligro inmediato. Emma sostuvo a su hija correctamente por primera vez, piel con piel, sintiendo el diminuto latido de Hope contra su pecho. Le susurró promesas sobre su cabecita cubierta de pelusa. Le prometió que la protegería. Le prometió que lucharía por ella. Le prometió que nadie jamás se la quitaría. A la mañana siguiente, Emma fue al First National Bank. Maggie y Caroline iban a su lado, como sus escoltas. Hope estaba a salvo en el apartamento de Maggie con una enfermera que Caroline había contratado a través de sus contactos en la panadería. Alguien de confianza que no hacía preguntas. La caja de seguridad era más grande de lo que Emma esperaba. La abrió con manos temblorosas, sin saber qué encontraría dentro. El contenido superó sus mejores expectativas. Documentos originales de la herencia, con páginas claramente diferentes a las versiones que George Hammond le había mostrado. El verdadero testamento de su padre, con notas escritas a mano en los márgenes y firmas debidamente certificadas. Registros financieros de los últimos 3 años que mostraban transferencias entre Patricia Mitchell, George Hammond y varias empresas fantasma. Era el rastro de la conspiración, expuesto en blanco y negro. Registros telefónicos y correos electrónicos que probaban la coordinación entre los conspiradores. Pruebas con fecha y hora que serían imposibles de refutar. Y en una pequeña grabadora digital, del tipo que usan los periodistas, estaba la prueba final digital. Emma presionó el botón de reproducir, conteniendo la respiración. La voz de su padre llenó la pequeña habitación y Emma tuvo que sujetarse del borde de la mesa para no caerse. Harold decía que estaba grabando esa conversación para referencia futura. Dijo que tenía razones para creer que George Hammond no estaba casi actuando de buena fe. Dijo que quería tener documentación por si algo le pasaba. Y entonces, otra voz se unió a la grabación. La voz de Patricia Mitchell, goteando el mismo veneno dulce que Emma recordaba de la Nochebuena. Patricia estaba discutiendo el plan para que Ryan se casara con Emma. Explicaba cómo esperarían a que Harold muriera, para luego manipular la herencia a través de George. Estaba incluso calculando el patrimonio neto de Emma, y hablaban de cómo hacerle para que Ryan se quedara con la mayor parte posible. Ella se reía de lo ingenua que era Emma, de lo confiada y de lo fácil que era manipularla. Luego se sumó a la plática la voz de George Hammond, confirmando que él podía alterar los documentos del testamento, retrasar los trámites de la herencia y crear los obstáculos necesarios para poner a Emma justo en la situación que ellos querían. La grabación tenía fecha de hacía 18 meses, antes de la muerte de Harold, antes de la trampa de Navidad, antes de que comenzara toda esta pesadilla. Harold Blackwell sabía de la conspiración. Había juntado pruebas y las había escondido donde solo Emma podría hallarlas, confiando en que su hija en algún momento las necesitaría. Había un último objeto en la caja, una prueba de ADN que Harold había encargado 6 meses antes de morir.